Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva fase del curso académico que, siguiendo la rareza del curso académico que se inicia en enero, termina en junio, pero se prolonga a lo largo del otoño e inicio del invierno del año en curso, viene en nuestra Real Academia. En cualquier caso, el motivo de la reunión es, me noto mucho, un intento de divulgación de la ciencia, y a ello se va a aplicar el ilustrísimo señor don Francisco Doña Nieves, académico de Número, que nos va a hablar sobre la vacuna contra la viruela, la primera vacuna de la historia. Ahí. Tiene la palabra el doctor Doña Nieves para hablar al respecto de la vacuna de la viruela. Muchas gracias. Por la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, autoridades, compañeros, amigos. Se acabó el verano, pero volvemos a la... Gracias, Irene. Además, con la mascarilla se escucha menos todavía. Podríamos haberlo hecho mañana, que creo que no la vamos a tener. Se acabó el verano, decía, y volvemos a estar aquí, todavía dentro del curso académico 2021, y vengo para hablarles de la primera vacuna de la historia, que fue la vacuna contra la viruela. Desde que en marzo del año 2020 se declaró el estado de alarma en España. Antes yo creo que el público en general, la población en general, no tenía mucha idea sobre el tema del coronavirus y de lo que pasaba. Pero a partir de entonces y hasta ahora, y lamentablemente por la erupción del volcán de la isla de La Palma, que está llevando todos los titulares de prensa, otra vez, que había tocado nosotros, que se está llevando los titulares de prensa, los medios de comunicación nos han bombardeado, si me permiten la expresión, con noticias sobre la enfermedad, siempre todavía sobre los datos de enfermos, movilidad, ingresos hospitalarios, fallecidos. Y pronto empezó también a decir, ¿y la vacuna? ¿Y la vacuna? Que es la única medida de prevención eficaz que vamos a tener. ¿Cuándo vamos a tener la vacuna para el coronavirus? Y resulta que en poco más de un año tenemos distintas vacunas para el coronavirus. Ya en abril, nuestro presidente, el doctor Girón, nos habló de las vacunas frente al coronavirus. Y por entonces ya empezamos a pensar que podría ser interesante hacer una comparativa entre esas vacunas, muchas más de las que aparecen en la diapositiva, por supuesto, y aquella primera vacuna de la historia. La vacuna ha sido el éxito. Hoy prácticamente estamos aquí y en España creo que todos estamos convencidos de que la campaña de vacunación que se ha llevado a cabo en tan poco tiempo ha sido un auténtico éxito. Hoy en día las cifras están bajas, no sabemos lo que va a pasar, ya el coronavirus nos ha engañado en más de una ocasión, nos ha sorprendido por lo menos, pero la campaña de vacunación que se ha hecho en España, y normalmente en la mayoría de los países que se llaman desarrollados, otra cuestión es lo que está ocurriendo, como siempre ha ocurrido, en los países de los que se llaman tercer mundo, o no tanto, lo que está ocurriendo en África,
lo que está ocurriendo en determinados lugares de África y en determinados lugares de la América Latina, pues vemos colas, hemos visto colas y colas de personas, primero los más mayores y ahora ya hasta los niños, y tenemos una tasa de cobertura inmensa. Ha sido un éxito, una campaña que se ha realizado en muy poco tiempo. Es verdad que no solamente existen vacunas para el coronavirus, puede que me deje algunas, pero hay muchas enfermedades que disponen de una vacunación. Pero en ese listado que ustedes pueden ver en la diapositiva, notarán que falta una, y falta la viruela. Porque la viruela fue la primera enfermedad que se erradicó en la historia gracias a la vacuna. Y fue erradicada en el mundo en diciembre de 1979, en 1980 ya lo ratificó la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hablamos de viruela, enseguida se nos viene a la mente un nombre, el de Edward Jenner, el médico de pueblo inglés, el médico rural que siempre hemos estudiado, que era una persona tranquila, observadora, que se fijaba en los detalles y que descubrió la vacuna contra la viruela. En la diapositiva aparecen algunas de sus publicaciones. La primera, del año 1798, y luego sigue. Esto ténganlo en cuenta desde ahora porque este es uno de los principales méritos de Jenner, que continuó con el trabajo. Es verdad que antes de la vacuna de la viruela hay otros antecedentes. La viruela ha sido una enfermedad con una mortalidad extraordinaria a lo largo de la historia. Dicen que desde el año 3000 a.C. Parece que en la momia de Ramsés I se ha encontrado que sufrió viruela. Y a lo largo de la historia, muchísimos personajes importantes, porque la viruela afecta a pobres, afectaba a ricos y a poderosos también. Dicen que en los países del extremo y del Medio Oriente, antes de que tuviéramos la vacuna, ya se empleaba un método para evitar que las personas adquirieran una enfermedad de viruela grave. Y ese método es lo que se llama la variolización. La variolización se extendía por Turquía, por China, por todos los países de ese entorno. Los más famosos, en principio, fueron los chinos, los que más lo aplicaron. Y había distintas formas de aplicarla en China. Por ejemplo, una era introducir en los orificios de la nariz de los niños, se variolizaba a los niños, porque eran los que se estaban más convencidos de que no habían pasado ya la enfermedad. Un pedazo de algodón empapado de pus, extraído de pústulas frescas, cogidas de individuos que padecían la enfermedad de forma suave. Fíjense que en la variolización se utiliza pus de un enfermo, con el riesgo que ello conlleva. Otra forma, quizás la más frecuente y es la que se representa en la imagen, consistía en introducir en los orificios nasales, mediante un tubo de más de 1 metro de bambú, costras desecadas y pulverizadas de las que se habían obtenido de las pústulas de los enfermos. También se hacía poniendo a un niño sano las ropas usadas por una persona que había padecido la enfermedad. Sin embargo, estos métodos chinos no se utilizaban, por ejemplo, en el lugar donde hizo, mejor dicho, que la variolización llegara a Europa. Y eso es Turquía.
Y en Turquía se dio la circunstancia de que había una señora, Lady Mary Montagu, que fue la que trajo a Europa la variolización, o por lo menos, porque aquí yo cada vez pongo las cosas más en duda, la que por su importancia social hizo que fuera conocido algo que realmente ya la gente utilizaba, porque el pueblo es el que más sabe y ha estado variolizando, incluso vacunando, durante toda la historia. Entonces esta señora era, siempre la vemos además vestida a la turca, estuvo nada más que 2 años en Turquía, pero oye, le marcó. Y en las imágenes de ella, la mayoría de las veces aparece muy mona, vestida a la turca, como en esta litografía, y la cara se le ve muy bien. La señora tenía viruela, ahora lo digo. Acompañó a su marido que era el embajador, fue nombrado embajador de la Gran Bretaña ante el Imperio Otomano, ante la Sublime Puerta, que era como se llamaba entonces a la actual Turquía, entre los años 1716 y 1718. Allí ella, que era una persona curiosa, conoció la técnica de la variolización. Le importaba el tema porque un hermano muy querido por ella había muerto por la viruela y ella misma llevaba en su cara, aunque no aparezca lógicamente en los retratos de la época, las marcas de la viruela. Ella estaba picadita de viruela, que es como se ha dicho siempre en la tradición aquí. Ella hizo que sus 2 hijos fueran inoculados. El mayor Edward, lo veíamos en la imagen anterior, en la propia Turquía, en Estambul, en Constantinopla, que era como se llamaba entonces. La pequeña ya en Inglaterra. Y a su vuelta, pues bueno, relacionada con las altas clases sociales británicas, pues consiguió que mucha gente, sobre todo de la nobleza, no llegaba tanto al pueblo, se variolizara también. Pero no se debe olvidar que antes de que ella llegara a Inglaterra, ya había llegado a Inglaterra completamente a la Royal Society of Medicine, pues por ejemplo, una carta del médico de la embajada de la Gran Bretaña, que era Emmanuel Timoni, una carta donde explicaba la historia y el método de la variolización, de la inoculación de la viruela. Y otro médico que también ejercía funciones diplomáticas, ya como Pilarini, como Timoni había estudiado en Padua, ambos eran antiguos alumnos de Padua, este Pilarini, cónsul de la Serenísima, o sea, de Venecia, ante el Imperio Otomano, en Venecia, que era una ciudad importantísima en aquel momento, en relación con aquellos lugares, publica otro texto sobre la variolización. Quiero decir, en el ámbito médico, en el ámbito profesional, era conocido. Lo que pasa es que si una persona, un influencer, entonces no había YouTube, como Lady Montagu, llega a la corte, pues eso hace que mucha gente más, porque a veces lo que los médicos se contaban en aquellas reuniones, entre ellos se quedaban, ¿no? Y otra mujer fue una gran apasionada, por decirlo así, de la variolización, que fue la reina, la zarina, Catalina II de Rusia, Catalina la Grande, cuyo marido también había muerto por la viruela, que el imperio ruso y el imperio británico tenían muchísima relación en aquella época. Ella se enteró de lo que estaba pasando en Inglaterra, en la Gran Bretaña, e hizo venir a un médico irlandés, el doctor Thomas Dirndl, que era irlandés, y el retrato está en la National Gallery de Escocia, pero también los irlandeses lo habían aplicado y este era un especialista en variolización. Así que la zarina lo hizo llamar, el médico fue a Moscú
acompañado con su hijo, se vacunaron lo he dicho mal, se variolizaron unas 240 personas de la corte imperial rusa. Y la zarina quedó tan contenta que al señor le premió con una importante cantidad de dinero, tan importante que a su vuelta dejó la medicina y fundó un banco y se hizo banquero. Pero si hablamos de vacunas, tenemos que hablar antes que nadie de este señor. Este señor, llamado Benjamin Jesty, era un granjero, un hombre del campo, que, bueno, ante una epidemia de viruela que se estaba desarrollando en su zona, en el lugar donde vivía en aquella época, pues el hombre dijo así, pues como yo sé, porque lo sabemos muchos, que las mujeres que trabajan ordeñando las vacas no padecen la viruela, sino que padecen una infección mucho más pequeñita, voy a ponerle pus a una de las señoras que trabajan aquí en estas condiciones y ese pus se lo voy a inocular con una lanceta prácticamente a mi mujer y a mis hijos. Él le dijeron de todo menos bonito. Los vecinos, ¿tú qué haces? Meterle vaca a tu mujer, meterle vaca a tus hijos, sacrílego. De todo, ¿no? Pero el caso es que su mujer y sus hijos pasaron la epidemia sin contagiarse de la enfermedad. Este hombre no dijo nada, se sabía porque en el pueblo todo se sabe. Lo que ocurre es que con el tiempo, en 1805, el gobierno británico daba un premio en metálico de 20.000 libras de la época al descubridor de la vacuna de la viruela. Y la familia, los amigos le dijeron, Benjamín, que tú vacunaste, que tú hiciste esto, que tú vacunaste a tu mujer y a tus hijos, preséntate. El hombre se presentó, pero ante la Royal Society de Medicina, que juzgó y dijo, no hay documentos que atestiguen que usted ha hecho nada, por tanto no le podemos dar el premio. No, nada, se queda. Eso sí, aprovecharon, ya que estaban en la ciudad, para llevarlo al pintor, a Michael William Sharp, y que le hiciera un retrato. Así como anécdota, la mujer le dijo, vístete elegante, y dijo, no, yo me pongo ropa de campo, que yo así estoy bien. Y bueno, el hombre no estaba mal. Quizás Benjamin Jesty sea el primer vacunador. Quizás él sea el que se merece los honores de haber inventado, de haber descubierto la vacuna contra la viruela. Pero ni era médico, ni sobre todo lo había publicado de forma conveniente. Lo había hecho y se acabó. Y seguramente había otros muchos más que lo hacían también y nosotros no sabemos nada. Por tanto, sí hay una persona que tenemos que seguir considerando el descubridor oficial de la vacuna de la gripe, que es Edward Jenner. Edward Jenner nació, ejerció y murió en su pueblo, en Berkeley, en el condado de Gloucestershire, en Inglaterra. O sea, prácticamente menos en época de formación, un corto periodo de tiempo que estuvo en Londres, se pasó toda la vida en su pueblo como médico de pueblo, como cirujano de pueblo. Ahora aclararé esto un poquito. Porque él se formó pues con el cirujano de su pueblo y a los 21 años era un hombre interesado y consciente de lo que es, de la necesidad de aprender con el mejor. Él se desplazó a Londres y allí estuvo viviendo con John Hunter, el gran cirujano de la época, y dice el José Tuel, uno de los mayores historiadores de la vacuna que tenemos en España, que vivía en la propia casa del maestro, estaba interno allí, y este señor opina que ese es el origen de la expresión alumno interno. Tendrá razón o no, no soy yo quien para decirlo, pero bueno, lo menciono. El caso es que ellos dos tuvieron mucha sintonía, porque ambos eran
aficionados a la naturaleza, eran naturalistas de la época, les encantaba el estudio de los pájaros, de las aves en general, no solamente el estudio de la medicina, del ser humano. Ellos estudiaban la anatomía comparada. Hubo una buena relación toda la vida y de manera epistolar se mantuvo toda la vida de antes. De hecho, el cirujano Edward Jenner fue elegido miembro de la Royal Society de Londres no por sus estudios médicos, que algunos más hubo aparte de los de la viruela, no por su descubrimiento de la vacuna de la viruela. A él lo eligieron por un trabajo sobre el comportamiento de las aves, concretamente del cuco. Ya sabemos del nido del cuco. Y el último trabajo que hizo en su vida, que publicó de manera póstuma, fue sobre la migración de las aves. Él no dejó en su vida de estudiar la naturaleza, que tanto le gustaba. Así que el título de médico sí que lo obtuvo, pero lo obtuvo en 1792, cuando la Universidad de St. Andrews, en Escocia, porque se llevaba mal con las universidades de Inglaterra, pues decidió darle el título de médico sin haber estudiado los años que requería la carrera de medicina, sino por recomendación de dos prestigiosos profesionales. Fue médico por recomendación. Y además, ya casi al final de su vida, la Universidad de Oxford le concede el título honorario de doctor en medicina, en 1813. La vacuna es verdad que la descubre en 1796, publica los primeros resultados en 1798, continúa luego, ya era médico con el título como fuera, por la Universidad Escocesa que se lo dio. Pero gran parte de su vida pues era cirujano, y eso era muy normal en la época. En aquella época, él, que era un niño huérfano, su padre había sido un clérigo de la iglesia anglicana, que había fallecido muy pronto, su madre también había fallecido muy pronto, que no tenía dinero, vamos, que no podía costearse unos estudios de medicina, pues como tanta gente en la época, se hace cirujano como se formaban la mayoría de los cirujanos en la práctica. Y probablemente pues lo haría muy bien también. Y entramos ya con la vacuna. Esta imagen que está aquí, aunque pintada un año después de que se descubriera la vacuna, casi un año después, y por un francés, es un cuadro que está en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina de París. A mí me parece, de todo lo que hay, que ahora me van a perdonar y me van a permitir que es una afición mía que no puedo evitarla de poner cuadros de medicina, pues verán que hay muchos cuadros de la primera vacuna y de otras vacunas, pero de todos los que he visto, realmente este es el que más me parece a mí que se puede acercar a la realidad. ¿Qué es lo que vemos en este cuadro? ¿Qué representa? Pues representa un momento del día 14 de mayo de 1796. Ese día, Edward Jenner toma pus de una pústula que tenía una señora que ordeñaba vacas, que se llamaba Sarah Nell. En el cuadro es la señora que está más cerca de mí, mirando al cuadro a la derecha en el extremo, que ven ustedes que se está vendando la mano de donde el médico le ha extraído la pus. Ella, la viruela bovina, se manifiesta en las manos, porque es por contacto directo con la ubre de la vaca. Y el doctor Jenner está vacunando a un niño que se llama James Phipps, un niño de 8 años, que dicen que era el hijo de su jardinero, y que, como bien representa el pintor en este cuadro, el niño no tenía ni pizca de ganas de que le vacunaran. El niño, si puede, sale corriendo de ahí y lo están sujetando.
señores, este experimento por el que se descubre la vacuna, hoy en día sería un claro delito y Jenner hubiera acabado muy mal, por no decir en la cárcel, porque pone a un niño, el hijo del jardinero, y le planta la pus de la vaca. Y además, por si eso no fuera bastante, y es aquí el mérito, es a la vez uno de los grandes méritos de Jenner, el 12 de julio de 1796, 2 meses después, inocula al mismo niño auténtica viruela humana. Y el pequeño James, afortunadamente para todos, no sufrió la enfermedad, no sufrió la viruela, demostrándose así la eficacia de la vacuna. Claro, Jenner no se conformó con hacerlo solo con este niño. Su trabajo de investigación se centró en 22 niños, y entre ellos su propio hijo, que aquí lo han representado en este otro cuadro, otro pintor francés, en el año 1884, que me da a mí la sensación de que demasiado tranquilito está el niño, aunque sea su papá el que le está pinchando. Y como van a ver en todas las pinturas que yo les muestre, la vaca está presente siempre. En la parte del extremo izquierdo no hay una, hay 2 vacas. Que conste que esta imagen me ha costado encontrarla cantidad, porque si ustedes miran el cuadro en Wikipedia, el que vea la vaca, le garantizo que los oftalmólogos le van a dar un premio. Claro, enseguida hay gente que acepta el descubrimiento de Jenner, pero enseguida, como siempre, surgen los antivacunas. Entre ellos, uno de los más irritantes, más conocidos, quiero decir, un tal James Gillray, un caricaturista inglés. Los ingleses para eso también se la pintan bien, y este pintaba estupendamente los efectos de la vacuna. Jenner presentó la vacuna en el Hospital San Pancracio de Londres, y este que estaba ahí en Londres, pues ahí nos muestra los efectos de la vacuna. Los vacunados, pues le salen cuernos por todas partes, le salen vacas por todas partes, y le sale de todo. Una manera de representarlo. Hay bastantes imágenes de esta, pero claro, tampoco puedo cansarles a ustedes. Desde el principio, nada más descubrirse la vacuna, esto es de 1802, y estamos hablando, en aquella época, 6 años, no es nada prácticamente, pues ya existían los antivacunas. Bueno, es verdad que poder tenerle un miedo a la vacuna se le puede tener, porque ver la lanceta que usaba Jenner, pues asusta un poquito, ¿no? Luego ya tenemos mejores medios. Y desde Inglaterra la vacunación en poco tiempo se extiende por el resto del mundo, o al menos por lo que se consideran países desarrollados. Lógicamente, por muchos motivos, por cercanía, porque estaban en guerra entre ellos, y estar en guerra favorece que haya más relaciones todavía, pues el primer lugar donde se difunde la vacuna de Jenner es en Francia. Y Francia pues tenía a un emperador que se puede decir muchas cosas de él, pero que desde mi punto de vista es uno de los personajes más inteligentes que ha habido en la historia. Y él tenía una cosa muy clara, Napoleón, y es que él lo supo en la campaña que hizo en África, que la enfermedad mataba más soldados que las balas, que los cañones, que la guerra. Y enseguida dijo, por orden imperial de Napoleón, toda la tropa francesa se va a vacunar contra la viruela. Y a partir de 1805 los estuvieron vacunando a todos los soldados cuando entraban como reclutas contra la viruela. También en Francia, el pintor Louis-Leopold Broglie hace un cuadro cuyo título a mí me parece especialmente significativo: la vacuna o el prejuicio vencido. Y aquí vemos una imagen relativamente tranquila, hermosa, donde un médico ya mayor
está vacunando a un niño que está ahí bastante tranquilito, otro jugando, una imagen tranquila del hogar, y la gente, hay varios niños para vacunar, acepta la vacuna. Y esto es de 1807. Es muy buena propaganda de la vacuna. Y siguen los franceses. En este cuadro hay quien quiere ver que no es cierto la vacunación mano a mano, de la que luego hablaremos cuando hablemos brevemente, pero tengo que hacer yo así, de la expedición filantrópica de la vacuna, brazo a brazo. No, es otro médico, un médico conocido, el doctor Jean-Louis Alibert, practicando la vacunación, también una imagen tranquila, y en el extremo izquierdo no faltan las vacas, unas veces en una imagen campestre más agradable, y otras veces vemos las vacas de otra manera menos agradable. Aquí el ejército francés, ya estamos en 1900, está vacunando a sus reclutas contra la vacuna tomando la pus directamente de la vaca. Vemos a la vaca ahí tumbada encima de una mesa de la cual le echan la pus y se la ponen a los soldados. Este cuadro está en el Museo del Servicio de Sanidad de los Ejércitos en París. La verdad está en París. Incluso la vacuna servía para que determinadas entidades mostraran su beneficencia hacia la población en general, y en este caso la revista Petit Journal pues organiza una vacunación gratuita para todos los que quisieran presentarse ahí, ya fueran niños pequeños, ya fueran personas de mayor edad, y continúa la vaca, una vaca aquí que está más derecha que la más. Este cuadro también lo he traído, no solamente Francia vacunó en el territorio francés, propiamente dicho, sino en sus colonias de ultramar. Y este es un cuadro, este es que es muy bonito, a mí por lo menos me gusta mucho. La Indochina francesa, entonces, en Vietnam, un pintor francés, Victor Tardieu, pues pinta este cuadro, la vacunación. Cuadro que está en el Museo Florence Nightingale de Londres. Y sigo mostrándole, luego ya no serán tantos, pero ahora sigo con mis cuadros de la vacunación. Este está pintado por un pintor alemán en 1856, se llama La Sala de Vacunación. Y dicen que los alemanes son serios y son estrictos, pero esto se parece a una de las consultas de ambulatorio que algunos hemos conocido, y la gente está ahí que se lo está pasando bien realmente. Incluso hay quien tiene una botella de vino y la comida que se ha llevado allí para esperar, y la fruta y todo eso. Estos alemanes tan serios pues pintan un cuadro de vacunación en la que se lo están pasando bomba. Y en Dinamarca, curiosamente en ese país del norte, los pintores pintan la luz. Después de Sorolla, yo creo que ellos son los que más luz pintan. Pues mira, aquí están todas muy contentas, las mamás, con sus niños pequeñitos, ahí están de charla, algunas de ellas, esperando su turno, todas juntas, mientras el médico va vacunando a cada niño de los ahí presentes, que también tiene unos cuantos para vacunar. Luego está, esto es en Estados Unidos, en Detroit, pintado por Diego Rivera, que Diego Rivera pues tenía sus cosas, y nos pinta esta vacunación, el cuadro esto forma parte de un mural, él era fundamentalmente un muralista, que nos está pintando un nacimiento, realmente, en el que el médico que vacuna al niño es San José, la enfermera la Virgen, no solamente tenemos la vaca, sino la mula o el caballo, y los tres reyes magos son los tres médicos que están ahí investigando con su microscopio y demás, que pinta una natividad al pintar la vacuna. Bueno, era Diego Rivera. Y señores, después de ver todas estas cosas así tan contentos en Alemania, también en Dinamarca, llegamos a España, y con nuestra fama que tenemos de gente que se toma las cosas así muy a la ligera, por no decir que le gusta el cachondeo, vemos aquí la vacunación directa de una
Esto está tomado del Natural y publicado en la revista de Ilustración Española y Americana, el año 1890. La vaca, el niño llorando, la gente está con la cara triste, todas las comisuras cayendo hacia abajo, a lo que al ser en blanco y negro pues todavía ayuda más. Pero es que este cuadro precioso también de Vicente Borrás, del año 1900, Vacunación de niños, un cuadro que está en el Museo del Prado, que se puede ver de maravilla en la web del Museo del Prado, que es magnífica, con todo detalle, el médico mayor, la vaca, y los niños están pasándoselo fatal, y las madres seriecitas, no como lo de Dinamarca, que tenían mucha risita. Y en Sevilla, Manuel González Santos es un pintor sevillano y pinta en Sevilla el centro de vacunación, la vaca que nos falta, y los serios que están todos ahí, ¿eh? Aquí lloran menos. Fíjate tú, en Sevilla. De todas maneras, tengamos en cuenta que las primeras vacunaciones contra la viruela en España las realiza un médico catalán en Puigcerdá, al lado de la frontera, con un vacuno, no una vaca. La vaca aparece hasta en las fotos, y esta no corresponde a la época, que le remitió un médico francés, y fue Francisco Piguillén y Verdacer, en Puigcerdá, Gerona, el primero que realizó vacunaciones contra la viruela en España, el día 3 de diciembre de 1800. Claro, este señor, pues, en su pueblo, llegó a vacunar a unas 20 y tantas personas en determinado tiempo. No eran cifras grandes, eran un pequeño número de personas, pero los médicos españoles, a partir de él, pues cuando podían, le traía alguien el pool vacuno y estaban vacunando, o tenían la vaca directamente, como en la foto se ve, en este caso, en el Hospital de Niños Pobres de Barcelona, donde se está vacunando también directamente el pool vacuno. En fin, lo cierto es que, aunque de manera desconocida por quienes lo llevaron allí, tenemos que asumimos que los españoles llevaron a América la viruela, porque la viruela antes de la llegada de los españoles no se conocía, no hay datos de que hubiera viruela en América. Ya en Bernardino de Sahagún, uno de los primeros historiadores de India, en su historia general de las cosas de Nueva España, en lo que hoy se conoce como Códice Florentino, porque está en aquella ciudad, Florencia, dibuja cómo la viruela afectaba a la población. Con seguridad, la viruela fue la principal causa de mortalidad de la población indígena, porque en aquella época los españoles, más o menos acostumbrados, eran más resistentes a la viruela. Sin embargo, la población indígena, que nunca había estado en contacto con el virus, en cuanto recibía el más mínimo contacto con él, la enfermedad que se manifestaba tenía toda la gravedad posible y la máxima mortalidad posible también. Es cierto que llevamos la viruela a América, pero también es cierto que España es el país que antes realizó una empresa de una importancia enorme, aunque tuviera sus cositas luego y sus sorpresas cuando se lleva a cabo y sus dificultades, no la va a tener, pero por primera vez un monarca, en este caso Carlos IV de España, decide financiar, dotar de fondos a una expedición para que su gente, sus médicos de la Marina, su personal de la Marina española, vaya a todo el imperio español, América y Filipinas, y vacune a la mayor cantidad de gente posible. Y deje instaurado ahí las juntas de la vacuna, así se llamaba, en cada lugar, para que se continuara la labor y se siguiera vacunando. Vacunaron a mucha gente, es verdad. Y el gran impulsor
de esta historia es el médico alicantino Francisco Javier de Balmis y Berenguer, que entonces era médico de cámara y que fue quien propuso al rey. El rey, su hermano había muerto de viruela, más recientemente una de sus hijas había muerto de viruela, estaba afectado, ¿no?, por el tema, no costó mucho convencerle, pero el auténtico impulsor de lo que se llamó la expedición filantrópica, de la real expedición filantrópica de la vacuna, fue este médico, Francisco Javier de Balmis y Berenguer. Él, antes de la expedición, pues ya era un gran interesado por el tema de la vacuna. En 1803, vuelvo a recordar que en 1796, bueno, 1798, el año en que Jenner publica en Inglaterra su primer estudio sobre la vacuna, pues Balmis traduce al español el libro del francés, que había tomado del inglés, el doctor Murat. A un médico español de la época le resultaba mucho más fácil traducir del francés que del inglés. El francés era el idioma de la ciencia, realmente, en el siglo XVIII y buena parte del XIX. Todos los médicos que se preciaban sabían francés. Y el doctor Balmis, publicó ese tratado histórico y práctico de la vacuna, que ahí ven ustedes su primera página, y el homenaje que él mismo hace a Jenner con el grabado que en el libro se publica. Y se publican imágenes muy curiosas, como esto, lo que se llamaba entonces la fase de los granos de la vacuna, con la evolución de todos los días, pintadas al natural y con color, que eso le daba a la época. Balmis fue el alma de la expedición, pero no se debe olvidar que, aparte del capitán de la nave y de los 8 marineros que iban en la nave que salió de España para América, había un cuerpo médico que normalmente, salvo algunos de los personajes que aquí ven ustedes, poco se nombra y poco se les tiene en cuenta. Con Balmis estaba como subdirector suyo, el segundo de la expedición, un médico un cirujano bastante importante también, que era Josep Salvani, que murió muy joven, murió con 32, 33 años en medio de la expedición y cuando ya había hecho mucho. También a él hay que tenerlo en cuenta. Y había 2 ayudantes, ambos cirujanos también, titulados, Antonio Gutiérrez Robredo y Manuel Julián Grajales. Veremos luego que la expedición se fue dividiendo en distintas ramas y ellos cada uno de ellos iba tomando el mando de una parte de la expedición. Y también había practicantes como Francisco Pastor Balmis, sobrino del director, Rafael Lozano Pérez, enfermeros, Basilio Bolaños, Antonio Pastor, Pedro Ortega, y una señora que aparece en los papeles como rectora, aunque luego se le nombra enfermera, y que en aquel momento se llamaba, o se conocía o se escribía su nombre como Isabel Sendales con S. Gómez, pero que hoy en día es Isabel Sendal la que da nombre al polémico o no polémico hospital que se ha creado en Madrid para la atención de los pacientes con COVID. Ella iba en esa expedición. Además de los auténticos protagonistas de la expedición, la real expedición filantrópica de la vacuna, que fueron los niños. 22 niños, con edades comprendidas entre los 3 y los 9 años. 2 murieron durante el viaje, pero nunca más se supo de ellos. Aunque el rey había pedido que se cuidaran especialmente, pues al final no se sabe qué fue lo que le pasó a estos niños. Y además, a medida que la expedición se iba subdividiendo,
iban añadiéndose otros niños. En México, 26 niños más para salir hacia el norte. En los distintos lugares donde iban, cuando la expedición se subdividía, iban llevando más niños. Curiosamente, solo 2 niñas entre las que salieron de México. La mayoría, la inmensa mayoría, niños expósitos. Niños que no tenían padre ni madre. Y de ahí sale lo de Isabel Zendal, porque Isabel era la rectora del hospicio, del orfanato de La Coruña. La inmensa mayoría de los niños que fueron en aquel viaje pertenecían a aquel orfanato, aunque también había, creo recordar, 4 de Madrid y 2 de La Coruña. ¿Y por qué los niños? Pues porque el problema que se encontraba Balmis es cómo mantengo activa la viruela. ¿Cómo consigo que en el viaje que tengo que hacer, en principio hasta América, la viruela llegue? Y lo que se le ocurrió y le pareció bien a la gente de la época es que se la iba administrando a los niños de 2 en 2 con el tiempo que tenía estipulado. Pues volvemos a lo de Cienas de antes. Esto hoy en día sería delito capital. ¿Cómo te vas a llevar a 22 niños a América pinchándole la viruela? Eso éticamente, pero estamos hablando de 1803. Y tenemos que ponernos en la situación. Y fue una empresa impresionante. Después de gestarse durante el año 1803, desde marzo por lo menos, que se estaban haciendo las cosas, contratando al personal, preparándolo todo, el 30 de noviembre de 1803, la corbeta María Pita sale de La Coruña para iniciar la expedición. Es el momento del inicio de la expedición. La expedición, aunque yo he puesto aquí, porque algunos también lo ponen y mirando, se finaliza en 1810, la verdad es que es muy difícil ponerle una fecha concreta al final de la expedición, porque las personas que participaban en ella pues iban abandonándola porque morían, o por ejemplo el mismo Balmis, en la parte de la ruta que a él le tocó, vuelve a España en 1806 y se va a México después de que entrara el francés, como decían en la época, en 1808, y está allí hasta 1810 que vuelve a España, pero no está en la expedición. Y otros, en cambio, que andaban por otros sitios más lejos, al final se estuvo llevando a cabo la vacunación. Yo creo que en esta imagen lo vamos a ver un poco mejor, lo está más clara, entre 1803 y 1810. Empieza en La Coruña y la primera parada es en las Islas Canarias, que sirve como entrenamiento para ver cómo se hacían las cosas. Allí ya se empieza a vacunar también en las Canarias y es un éxito rotundo. Son recibidos de maravilla, todo el Cabildo Insular de Tenerife a recibirlos, toda la ayuda necesaria, los niños todavía todos bien. En ese momento fue un éxito tremendo. Luego siguen navegando, llegan a América y allí se encuentran de todo. Desde el virrey que no le hace caso al rey y no está de acuerdo con aquello, le pone zancadillas a Balmis en todo lo que hace. La iglesia, que en principio dice esto es pecado, hacer esta cosa con los niños, y luego sin embargo apoya, hasta los propios médicos locales. Y aquí está el tema, como en el año 2020 defendió aquí nuestro buen amigo el doctor Antonio Pérez por un premio, el premio in memoriam profesor Orozco del año 2019. La Armada Española, titulaba Antonio, la Armada Española y su papel desconocido en la vacuna, es que antes de que llegara Balmis a América, los médicos de la Marina Española ya habían llevado vacas, pus, linfa, lo que fuera, a América.
Y cuando Balmis llega se encuentra que en la mayoría de los sitios ya estaban vacunando los médicos de la Marina, los médicos que estaban destacados en los distintos lugares de América y de Filipinas, y ya estaban vacunando antes de que ellos llegaran. ¿Cuál es el mérito realmente entonces de la expedición? La organización, la sistematización, la financiación, la organización, repito, desde el rey viene, vamos a vacunar a nuestra población y llevamos toda la vacuna que podamos, porque los otros se buscaban la vida. Por ejemplo, en Argentina estaban vacunando mucho un PULS que les había enviado desde Brasil, que era otra colonia extranjera, un médico a otro médico, porque ellos entre los dos eran amigos. De hecho, no sé si vienen aquí, por no extenderme en esta cuestión, quizás de los más famosos de estos médicos, que ustedes lo ven ahí vestidos de religiosos, completamente de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, al licenciado y doctor en medicina, que fue el primer licenciado y doctor en medicina de América, de Chile, Fray Pedro, digo mejor, de Chile, Fray Pedro Manuel Chaparro, religioso, fraile de San Juan de Dios, pero también había estudiado la carrera de medicina. Y Chaparro, antes de la vacuna, ya aplicaba la variolización entre la gente del pueblo de la parte donde él vivía, en Chile, y luego pues se hizo con la vacuna y empezó a vacunar. Dicen los que han escrito sobre él que con la variolización se le morían algunos, claro, normal. Y la variolización es el problema que tiene, que hay bastantes variolizados que se te mueren porque cogen la enfermedad grave. Pero con la vacuna, que tuvo un éxito extraordinario. Hombre, Balmis esto no lo sabía cuando llegó allí, se creía que iba a llegar, aquí tienen ustedes lo que hay, pero se encontró con que ya se conocía el tema, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo en cuenta también. Se siguen haciendo campañas contra la viruela. La foto del semanario Actualidades de una campaña contra la viruela en Madrid, 1909. Este es un cartel propagandístico de la vacuna de Rusia, de Moscú. Bueno, ya no era Rusia, ya era la Unión Soviética. Y contrasta la imagen superior entre la persona que está marcada de viruela, el que está ciego, etcétera, con los efectos contrarios en la parte inferior que se consiguen con la vacunación de la viruela. Este es un cartel español, quizás de no mucha calidad, porque las pintitas no son las mejores, pero el mensaje está claro. Años 40, vacúnese contra la viruela. Esta es una foto que a mí me gusta mucho, porque como médico del trabajo que soy, pues me gusta ver a un colega en el año 1946, el médico de una empresa minera de Virginia, de Estados Unidos, que está poniendo a las niñas, que son buenísimas por cierto, a las hijas de los mineros, y me imagino que también a los hijos, la vacuna contra la viruela, financiada por la propia empresa. Ya sabemos cómo son los norteamericanos, ¿no? Son las empresas las que están financiando la vacuna. Imagen idílica del TVO de los años 60, de propaganda china, donde bajo la imagen protectora de Mao y con niños agitando la bandera están vacunando también contra la viruela, y todo el mundo está contento, feliz y sonriente en China. El caso es que aunque se estaban haciendo campañas de vacunación, estas campañas realmente llegaban a una poca cantidad de población, y en algunos sitios ni llegaban. Así que la Organización Mundial de la Salud entonces empieza a estudiar datos, y según los casos reportados en 1950, casos registrados, pues estamos viendo que hay partes del mundo donde la tasa de incidencia de la viruela superaba los 100.000, y están ahí: China, la India, islas del Pacífico, Nigeria,
no sé si se ve bien desde lejos, en África. Y en México, la inmensa mayoría de Latinoamérica, muchos países africanos, pues había tasas de menores, por supuesto, pero el 1.500 es la tasa que estaban ahí. En verde, que son los mejores situados en 1950, nos encontramos los Estados Unidos y Canadá, Panamá, yo creo que por la influencia que entonces había de Estados Unidos sobre Panamá, algún país africano, y buena parte de Europa, no España ni Portugal, que estaba todavía un poquito peor que nosotros. Buena parte de Europa estaba en muy buenas condiciones, pero en otra parte del mundo, África, América del Sur y Asia, pues las tasas eran enormes. Y claro, así no se acaba nunca la viruela, como nunca se acabará la COVID-19. Si dejamos a todas estas, dejamos a todos estos países sin posibilidad de luchar contra la enfermedad, es decir, sin vacunas. Y la Organización Mundial de la Salud decide tomar medidas y entonces en 1967 puso en marcha lo que se conoce como Programa de Erradicación Intensiva de la Viruela. 1967. ¿Qué es lo que pretendía? Estudiar, organizar, llevar la vacuna a donde hubiera que llevarlo y actuar según protocolos de la mejor manera posible para hacer lo más efectivo posible. Pensando. Y se empieza a vacunar lógicamente en Asia, y se vacuna en África, y se vacuna en los países del norte de Europa y en la misma Gran Bretaña, porque la campaña es mundial. Lo que pasa es que los grandes beneficiados, vamos a decirlo así, que somos todos, son los países que no tenían acceso a la vacuna. Y entonces, en esta otra gráfica tomada de la misma fuente, de la Organización Mundial de la Salud, vemos la década en que la en que la viruela deja de ser endémica en los distintos países. En los últimos lugares está la India y todo lo que va aquí hasta parte de Turquía, buena parte del Cuerno de África, del sur del África también, Brasil. Y sin embargo, en el lado contrario, donde antes dejó de ser endémica la enfermedad, en los países nórdicos, en los escandinavos, y en los años 40 deja de serlo en los Estados Unidos e incluso también en España. Aquí está un poquito más clarito. ¿Cuándo deja de ser endémica la viruela en los distintos continentes? Pues en general podemos decir que en Norte y Centroamérica, a partir del año 1952, ya no se detecta ningún caso. En Europa, el año siguiente, en el 1953, aunque luego algo habrá que comentar. Suramérica en 1971, Asia en 1975 y África, como un último caso conocido, en Somalia, en este caso de viruela menor, en 1975. La campaña creada, programada, realizada por la Organización Mundial de la Salud tiene éxito y se acaba la viruela en el año 1977. De hecho, esta persona, Ali Mao Malin, que era un cocinero somalí, fue el último caso conocido de viruela en el mundo, de viruela contraída por un contagio natural, y era viruela minor y sobrevivió a la enfermedad. Este hombre tiene el honor de haber sido el último y parece en la foto como que está diciendo él mismo adiós a la enfermedad. Sin embargo, realmente la última persona que falleció víctima de la viruela en el mundo, y en este caso por un error humano,
fue la fotógrafa médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Birmingham, Janet Parker, que por un error humano, como he dicho, porque hubo un escape de virus del Departamento de Microbiología, y mientras ella estaba trabajando, se contagió de la viruela y falleció. Y he dicho que es la última, pero casi diría la penúltima, no, la última por la viruela. Pero el catedrático de microbiología, responsable de aquel fallo, no pudo soportar la presión y se suicidó al día siguiente de haber fallecido ella. Así acaba la viruela y en 1979 ya se dice por las autoridades sanitarias, por la Organización Mundial de la Salud. En 1980 la Organización Mundial de la Salud, la tercera conferencia internacional, lo declara oficialmente: la viruela se ha erradicado del mundo. Y bueno, la verdad es que lo hicieron bien estas personas de izquierda a derecha, son los tres directores que tuvo el programa de la Organización Mundial de la Salud, que bueno, los tres participan del éxito final. Las fechas que pone ahí son las de los años que cada uno de ellos fue director, y me gusta que estén los tres juntos y no haya divisiones, por lo menos aparentemente, entre ellos, para proclamar el éxito obtenido. Creo que a partir de entonces, Janet se habrá quedado descansando tranquilo, porque lo que se inició gracias a su descubrimiento, que lo sabían todos, pero que él realizó un auténtico ensayo clínico para demostrar que lo que estaba diciendo era verdad, y lo publicó para que fuera conocido por todo el que pudiera saberlo. Por tanto, él tiene el mérito del descubrimiento de la vacuna, y en este cuadro lo representan aconsejando a un granjero que vacunara a su familia, o sea, extender la vacuna para todo el mundo. Es cierto que la vacuna de la viruela, porque estamos a finales del siglo XVIII, tiene un tiempo largo para las prisas que hoy llevamos en todo, en darse a conocer, en facilitar la vacuna a la mayor cantidad del mundo posible, que se estaban haciendo cosas y no dejaron de hacerse durante los 2 siglos que dura la viruela, no desde su inicio, mucho anterior, desde que empiezan a vacunar hasta que se acaba y se declara erradicada la enfermedad, pues pasan 2 siglos. Y ahora tenemos una enfermedad que desde luego no está erradicada, pero tenemos medios, y hemos ido a la velocidad del siglo XXI para desarrollarla. Bueno, pues dejemos a Jenner aquí charlando con los amigos, y con esto agradeciéndoles a todos su presencia y lo tranquilitos que han estado, que nadie, pues muchas gracias, y he dicho. Gracias, doctor Dueño. Abrimos, si les parece, un coloquio referido a la conferencia que acaba de tener lugar. Doctor Ortiz. En primer término, pues expresar realmente la enorme satisfacción de poder haber asistido realmente a una conferencia auténticamente magistral. Muchas gracias. Yo quería preguntar, ¿no? Y me estaba haciendo unas reflexiones sobre el tema de la real expedición filantrópica y la connotación que pudiera llevar de maltrato infantil a los pequeños, cuando en realidad ya el propio Janet realmente no solamente ya hizo, tú lo has dicho muy bien,
unos ensayos clínicos ya hechos en fases experimentales con animales, y al propio tiempo a su hijo también, sorprendentemente, ¿no? Pues se atrevió realmente, además de administrarle la varicelización, entre comillas, realmente de inyectarle el pus para probar si realmente se producía la viruela. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿podría considerarse que después de esta filantrópica expedición con los 22 niños y tal, con los antecedentes previos experimentales y las propias experiencias de Jenner, pudieran ser en este momento atribuibles a maltrato infantil a este grupo de niños? Yo estoy convencido de que no. Yo lo que sí tengo muy claro es que nuestra mentalidad como sociedad va evolucionando y nos dotamos de unos sistemas de defensa que en ese momento no existían. No se podía pensar con la mentalidad actual. No existían las leyes, no existía lo que hoy tenemos. Creo que era lo más lógico. Los niños, porque no lo he dicho ahora, pero en tiempos de Jenner, el virus de la viruela sufre una importante mutación. Era un virus que antes afectaba casi exclusivamente a los niños en la sociedad europea. No estoy hablando de donde no habían estado en contacto con ellos. He mencionado América y no he mencionado Australia. En Australia nunca ha sido endémica la viruela, nunca aparece en la cifra que tenemos ahí, pero la mayor parte de la población indígena australiana murió a causa de la viruela, porque tampoco habían estado en contacto anteriormente con ellos. El caso es ese, que primero afectaba fundamentalmente a los niños, pero en el siglo XVII una de las mutaciones del virus, que también la sabía, lo que pasa es que no se podían estudiar como se estudian ahora, hace que la viruela empiece a ser mucho más lesiva, mucho más dañina en poblaciones adultas. Y eso es lo que estimula a Jenner para buscar una solución. Pero ¿por qué se vacuna fundamentalmente a los niños? Porque de lo que podrían estar más seguros es que los niños nunca habían estado en contacto con la enfermedad. Eso por una parte. Y luego, el utilizar niños para experimentos, pues el que diga que eso fue una barbaridad, a mí pues digo simplemente que no estoy de acuerdo con ellos, porque tenemos que ponernos en el momento en el que estamos y cómo tenía que llevar. ¿Qué va a llevar? 22 marineros que han pasado por todos los puertos del mundo previamente. Tiene que llevar a las personas que podían facilitar su labor y desarrollar lo que necesitaba para la vacuna. Y en cuanto a Jenner, pues lo mismo, a los niños, y luego, como hemos visto en algunas de las imágenes, pues en todo el mundo, siempre la vacuna de la viruela se ha administrado primero a los niños. Algunos tuvieron que servirnos a todos para poder tener esto y haber erradicado la enfermedad. No lo hicieron por su voluntad, no se les tenía, no se tenía en cuenta, era normal. Si me permite la expresión. Rodríguez Sánchez. Gracias, enhorabuena, ha sido fantástica la conferencia. Comentaba que cuando llega a Miss América se encuentra con la sorpresa de que la Armada Española estaba allí vacunando, pero la expedición de Barney, a instancias de Carlos IV, parece que hay como poca coordinación entre la Armada. Que no me he explicado bien, un matiz. Eran los médicos de la Armada Española, pero cada uno buscándose la vida por su cuenta. No era una organización que tenía la Marina, no. El médico estaba allí, los médicos cirujanos que se formaban en Cádiz, algunos de ellos, y que tenían como destino, como militares que eran, un lugar, un puerto de América, y allí ejercían su labor sanitaria
eran médicos de la Armada, pero eran médicos del pueblo, de todos. Y entonces esa vacuna que se encontró Balmi, que no sabía, no era porque se hubiera organizado por la Marina Española y por el rey, es que el médico de Argentina del Norte se entera que su amigo, que se casteaba con él, que se preguntaban cosas y le comentaba, de Brasil, le ha llegado una remesa, vamos a decirlo así, de vacuna, y dice, tío, pues mándame para acá unas cuantas que a mí me hacen falta también. Y el otro se las manda y entre ellos se van facilitando la labor. Pero no es una programación dirigida, es entre tú y yo. Sí, como bien dice, enhorabuena, Paco Núñez, es que el virrey de Nueva España solicita a Carlos IV que se mande una expedición filantrópica por la cantidad de mortalidad que había allí, por la viruela. Es una solicitud de un virrey. Y en segundo lugar, a Una epidemia, doctora Jacobillana, que hubo en 1700, en finales del siglo XVIII. Había una epidemia grande que afectaba a toda la parte de la Nueva España, Nueva Granada, toda la zona fundamental del territorio español. Y después, para aportar que aunque no existe enfermedad de la viruela, el virus de la viruela existe en laboratorios de alta seguridad y la OMS tiene preparadas 200 millones de dosis de vacuna por si hubiera un escape o un intento de guerra biológica. Es decir, que eso está ahí. Sí, porque lo que no sabemos es dónde está, que no sabemos. No, si me permite, a ver, en América no existían vacas con viruela bovina. O sea, ¿era necesario llevar el virus de la viruela bovina en los brazos de los niños desde La Coruña a América? Eso sí que no lo puedo responder, porque Quiero decir no que nadie haya dicho... a ver, uno admira la capacidad de organización de Balbi. Probablemente fue, no es ya el que vacunara, sino la capacidad de organización y la capacidad para llevar a todo el continente americano, al final, la vacuna incluso a Filipinas, ¿no? Incluso a China. Y a China. Pero claro, uno se pregunta también, a ver, ¿solo había viruela bovina en Europa? Si había viruela bovina en todo el mundo, es lo lógico, porque la había habido en China, etc. Lo lógico hubiera sido cartearse con los médicos dependientes del Estado que hubiera allí, seleccioname una serie de vacas que tengan viruela bovina y vámonos para allá, sin necesidad de llevarnos a los chiquillos, y vacunemos a partir de la viruela bovina. Sí. Que probablemente me equivoco y que probablemente me falta algún dato, porque no lo hubieran hecho así de haber sido como yo lo estoy pensando. Pero llama la atención, dos ¿no? cosas en torno a esto, doctor. Una, he leído, seguramente escrito por un inglés, no me acuerdo ahora, de que las únicas vacas genuinas para la viruela bovina eran las suyas, las del sur de Inglaterra, eran las que producían el... A ver, a lo largo de final del 19 y principios del 20, uno de los grandes negocios fue la creación de granjas con viruela bovina que se extendieron por todo el mundo y era un auténtico negocio multimillonario. Sí, este que yo hablo probablemente lo que quería era la denominación de origen. Y entonces eso no me lo creo, ¿no? Esas cosas que se dicen por ahí. Pero en cuanto a por qué Balbi no llevó las vacas, porque lo intentó. No, si no digo las vacas, sino directamente las vacas de allí. Sí, no, porque la vaca no se podía llevar en el viaje, evidentemente, porque no vivían lo suficiente. Y era haber infectado a las vacas de allí para empezar a producir, lo que se podía. Lo que pasa es que la lista tampoco duraba. No lo sé, esa parte realmente no tiene una respuesta y a ver qué se puede encontrar.
impresionante, pues da final a la reunión de hoy. Pero antes de irnos, me parece que es razonable guardar un minuto de silencio por dos personas, por dos académicos, que desde la última conferencia en la que estuvimos y hasta el momento han fallecido. Me refiero a la ilustrísima señora doña Carmen Sarasquete Reiri, el ilustrísimo señor don Alfonso Pérez Alberni, que en paz descansen. Sus correspondientes sesiones necrológicas ocurrirán en las próximas semanas, meses, y desde aquí, aunque no haya nadie presente de la familia, les quiero transmitir mi pésame y asumo que el de toda la academia a su familia. Guardemos, si les parece, un minuto de silencio en memoria de Muchas gracias. Se levanta la sesión.